y a nuestro invitado de honor hoy, el docente. Vamos a ver, un segundito para leer el currículum del profesor. El docente Carlos Andrés González Hernández nos hace el honor de acompañarnos hoy. Él obtuvo en el año 2001 el profesorado en la enseñanza del español. En el 2001 también el bachillerato en la enseñanza del español. El bachillerato en literatura y lingüística con concentración en español en el año 2001. También, vamos a ver, también él obtuvo la maestría en literatura, la maestría académica en literatura latinoamericana, la licenciatura en educación con énfasis en la enseñanza del español. Entonces es una persona con preparación en nuestro idioma. Ha laborado con el Ministerio de Educación Pública durante varios años, específicamente en el Liceo de Coronado. Ha trabajado varios años como asesor regional de español en la Dirección Regional de Alajuela y como asesor nacional de español en la Dirección de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Educación Pública. También es un destacado articulista en la revista Conexiones y también, por mencionar otra de las revistas donde don Carlos ha aportado insumos valiosos, en la revista Umbral, que él va a hablarnos hoy del análisis crítico del discurso, que es uno de los contenidos temáticos. Es una iniciativa del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la sede del Sur, y don Carlos nos honra con su presencia y nos va a aportar hoy valiosos insumos en relación con el análisis del discurso. Entonces le damos paso a nuestro invitado de honor hoy para que nos dé su charla magistral. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias a usted, doña Fiorella. Gracias a la profesora Giannini, a la profesora Gina y a todos ustedes, darles las gracias también por asistir a esta reunión en Zoom. Lamentablemente vieran que la cámara no me sirvió, es una camarita vieja y por más que la probé no hubo manera. Bueno, lo que hoy nos reúne aquí es el artículo que yo publiqué en la revista Umbral en octubre del 2019. Este texto, muchachos, como ustedes bien lo han leído, es un texto muy interesante por lo siguiente. Para hablarles un poco a nivel del paratexto de este cuento, García Márquez lo publica en 1978. Es muy interesante el hecho de que posterior a la publicación en el año 1991, en Cuentos Peregrinos, este cuento aparece, es recopilado ahí, y si ustedes saben, de alguna manera García Márquez escribe este cuento en España después de la Guerra de Franco. Por lo tanto, es una ficción que tiene todo un carácter histórico, tiene una propuesta desde el sufrimiento de los españoles a partir de lo que sucede, con toda una penumbra de guerra civil, todo un contraste, donde hay una serie de injusticias a nivel político, a nivel médico, que eso lo vamos a ver en el cuento. Si gusta pasar la otra filmina, profesora Giannini. Bueno, yo no les voy a explicar muy ampliamente conceptos porque ustedes los tienen en sus textos. Lo que yo quiero es dinamizar la lectura. Si ustedes recuerdan el cuento, cuando Mariela Luz Cervantes toma su carrito, ella viene de estar con unas familias, unos familiares en Zaragoza, y ella coge el carro. Si ustedes ven la imagen donde dice Monegrillo, ahí está el desierto de los Monegros, ahorita vamos a ver eso. Ella va camino hacia Barcelona a buscar a su novio,
Saturno, ¿verdad? Recuerden que María la Luz y Saturno son magos, se dedican a hacer diferentes intervenciones en casas, en diferentes lugares. Lo interesante y lo espeluznante de este cuento es que cuando ustedes se dan cuenta, uno dice, pero cómo ella se sube al bus y de una vez la sientan y le dicen, pero, hey, ¿para dónde voy? ¿Verdad? Muy interesante el hecho de que el bus va a un lugar, ¿verdad? Desconocido, llega, ella se baja sorprendida y dice, de ahí, ustedes no me dejarían buscar un teléfono, quiero hablar por teléfono. A partir de ahí, muchachos, hay una irrupción muy interesante a nivel histórico. ¿Por qué? Porque la señora que monta y le da una bata a María de la Luz tiene un carácter militar. Entonces ya tenemos que sospechar de eso. ¿Qué es lo que dice el análisis crítico del discurso? Que nosotros tenemos que hacer una lectura más profunda a partir de los discursos subsumidos. Entonces, cuando vemos que ella se baja y la ponen en fila, podemos hacer un retroceso y acordarnos de todo lo que sufrieron los judíos en los campos de concentración. Veamos que ella va y la ponen en una lista y la muchacha que está ahí dice, pero ella no está. Y por el simple hecho de que ella está en el bus, la toman como una enferma. Ya vemos que esto no es gratis en García Márquez. Hay todo un trasfondo sociopolítico. Entonces, veamos qué interesante. A partir ya de que ella llega y comienza a pedir el teléfono, más bien el título, ahí también tienen ustedes que hacer la asociación, el título, solo vine a llamar por teléfono, es un paratexto que me va a dar a mí una significación a partir de la trama textual. ¿Por qué razón? Porque ella, ese es el motivo por el cual el médico en una parte del cuento dice, usted está agitada, sin ningún tipo de diagnóstico previo. ¿Qué sucede? Es una mujer, nosotros, bueno, ahora que estamos en pandemia, imagínense ustedes llegar al Calderón Guardia en San José y que ustedes vayan por un pasillo y los metan en un consultorio y les digan, mire, usted va internado 20, 30 años en un hospital psiquiátrico, pero señor, no me ha hecho exámenes, no me han hecho nada. Vean qué interesante lo que crea García Márquez. En la ficción, él solapa un discurso político manipulador y muy vil, donde diferentes periodistas han encontrado rastros de que hubo campos de concentración en España durante la guerra civil y se han encontrado lugares. Si ustedes ven ahí donde dice Huesca, en la parte superior está Asturias. En Asturias, ahí no se ve lamentablemente, pero en Asturias encontraron un manicomio que se llamaba Miraflores y encontraron expedientes donde las personas no tenían ningún tipo de registro médico. Es lo mismo que le sucedió a María la Luz Cervantes. Ella, cuando ustedes, como recuerdan en el cuento, ella de ahí se desespera, ¿verdad? Y cuando el médico la trata, él es muy condescendiente y la trata bien, pero veamos que es un médico que realmente no es médico, porque ningún médico va a actuar de esa manera. Ellos tienen un protocolo, tienen todo un tipo de métodos para tratar a sus pacientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo en relación con los textos de Van Dyck? Recuerden que María la Luz le ponen un corpiño, como una especie de marca. ¿Cuál es la relación a nivel intertextual con este corpiño, muchachos? En la Segunda Guerra Mundial a los judíos, si ustedes recuerdan algún tipo de documental o película, les ponen una cruz y esa cruz los identificaba como judíos.
y ustedes recuerdan la masacre, ¿verdad? A nivel histórico, conocida como el Holocausto. Entonces, este cuento tiene un gran paralelismo entre las dictaduras europeas y qué va a pasar aquí, porque recuerden que Mariela Luz es mexicana y hubo mucho latinoamericano que estuvo viviendo en España en esta época histórica y sufrió persecución. Muy bien, pasemos a la otra imagen. Esto es más de corte teórico. En el caso del enfoque epistemológico, ¿verdad? Voy a leer nada más la cita. Un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo que el poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político. Para que les quede claro, el análisis crítico del discurso utiliza el contexto como enlace primordial. No es solamente el análisis propiamente aislado. Todo trabajo que implique análisis crítico del discurso, ustedes tendrán que hacer asociaciones contextuales, históricas, sociales, de corte de género. Vean que aquí ustedes podrían trabajar un análisis de género, porque es una mujer la que está sufriendo esta violentación de sus derechos humanos. Y volviendo al cuento, que siempre me gusta a mí hablar sobre esto, otro rasgo muy interesante es que cuando ellos llegan y ella se encuentra con Herculina, Herculina ha sido juzgada en otros manicomios. Veamos que la palabra manicomio no está puesta ahí por azar. Hay un trasfondo, como ustedes dicen, pero un manicomio, ¿qué tiene que ver eso con el campo de concentración? Muy sencillo. Los campos de concentración en la época de Franco no existían propiamente. Eran manicomios que tenían toda una estructura de campo de concentración. ¿Qué nos da esto a entender? Que cada vez que ingresaban a un preso político, entre comillas, un loco, un demente, lo internaban a la vista y paciencia de todos sin ningún tipo de análisis previo, diagnóstico ni metodología médica. ¿A ustedes no les pareció extraño en el cuento que el médico solo dijera el adjetivo agitada? Eso es muy extraño, ¿verdad? Pero si ustedes recuerdan también con respecto al cuento, ella, ¿verdad? Es una obsesión también por fumar. Y la guarda le dice, bueno, ok, tengamos un encuentro amoroso, pero yo le doy tales cosas. Si ustedes recuerdan muy bien, en un tipo de manicomio no hay este tipo de empleados tan militarizados. Ustedes en un manicomio lo que encuentran son personas que saben de medicina, no tienen toda esta visión carcelaria que está solapada. Veamos que hay una gran metáfora ahí donde se hace o se resemantiza el espacio del manicomio y se transforma realmente en una cárcel. Este cuento, muchachos, por lo general la crítica ha dicho que es un cuento fantástico y que Mariela Luz, por alguna razón sorprendente, llegó a un manicomio y comenzaron las peripecias. Pero yo le hago otra lectura y digo, no, es que aquí no puede ser esto fantástico, esto tiene un trasfondo político increíble. Muy bien, otra cosa que también nos da a sospechar, cuando ellas están en el comedor y Mariela Luz se entera, ¿verdad? Tristemente de que ella no la dejan salir y que la obsesionaron por solo esa frase, ella toma la foto de Franco y la quiebra desesperada. Se corta las manos, imagínense esa escena dantesca. Es decir, ahí hay una gran crítica también de parte de García Márquez al afirmar el término de la
de la guerra civil. Todo ese sufrimiento que tuvieron diferentes personas, ahí culmina. Y también es un recurso del análisis crítico que nosotros decimos, pero ¿qué hace la bendita foto de Franco? ¿Por qué tengo que investigar el contexto? ¿Qué relación tiene ese manicomio con lo que encontraron en España estos periodistas que yo menciono en mi artículo? Como les digo, la ventaja de Van Dyck es que Van Dyck toma la semiótica, el estructuralismo, toma inclusive el postestructuralismo y otros, la narratología también y las fusiona. Entonces, toma el cuento y lo aborda desde varias perspectivas. Este cuento tiene muchísimo, ¿verdad? Más que dar, pero yo le hago ese tipo de análisis. ¿Qué tipo de discurso entonces nosotros tenemos? Es un discurso político sumamente afianzado, pero de corte subsumido. ¿Y cuál es la estrategia discursiva que utiliza García Márquez? La sátira. Él se vale de la sátira como un género donde se hacen parodias y reconstrucciones históricas para demostrarnos una injusticia muy grande que sufrieron personas, tanto en Latinoamérica como en España, a partir de esta gran dictadura. Volviendo al cuento, ustedes recuerdan algo muy interesante cuando ellos están conversando, Mariela Luz y las compañeras, y les dice, pero ¿dónde nos encontramos? Y una le contesta, en los profundos infiernos. Y ahí hay algo muy interesante porque el manicomio que habla García Márquez está cerca del mar. Yo investigué, me di a la tarea, ¿verdad? De buscar el lugar, ¿verdad? Tal vez es porque siempre he creído que, o me apego mucho al texto. Y me voy encontrando que existió en Asturias, como les digo, manicomio Miraflores cercano al mar. Entonces, no sé, habría ya que hacer un estudio más a profundidad, pero es muy interesante cómo García Márquez va construyendo su ficción a partir de datos históricos, no solamente propuestas imaginarias. Bien, la otra filmina. Profesora, si me hace el favor. Aló. Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Ah, bueno, disculpen, es que si me pongo a hablar, si no me dicen, nos da aquí Navidad. Muchas gracias. Sigo con la tercera filmina. Vean, muchachos y colegas, cuando hablamos del contexto político del cuento, tenemos tres grandes ejes. La dictadura de Franco es el eje medular de este cuento, según mi lectura. ¿Por qué? Porque desde que arranca hay una deconstrucción, una violentación del personaje. Mariela Luz Guzmán sube a un bus y ella llega a un lugar del cual no tiene una idea, pedir un simple teléfono y vean lo que señalo en la flecha. Es un preso político recluido sin razón en manicomios. Hago también un acercamiento a Costa Rica. En Costa Rica, cuando se crea la cárcel ahora el actual Museo de los Niños, la Penitenciaría Central, en Costa Rica, entre los años 50 y 70, hubo reclusiones de presos políticos, sin ningún tipo de mediación ni derecho a reclamo. ¿Qué pasa con Mariela Luz? Es un personaje que entra dentro de este sistema de reclusión y es completamente invisibilizada. ¿Por qué razón? Porque sabemos que todos los contrarios a la postura de Franco simple y sencillamente eran destruidos, aniquilados, encerrados, y como estas personas son presos políticos y entre paréntesis son tildados de dementes, de locos. Cuando vemos
la reconstrucción histórica del cuento a partir del abuso del poder, que eso es lo que pretende el análisis crítico del discurso, desnudar las injusticias, las violencias que han tenido sistemas políticos en contra de pueblos y diferentes sociedades a lo largo de la historia. A mí me parece este tipo de teoría muy importante para que los estudiosos, los estudiantes aborden la literatura. Y volviendo otra vez al cuento, cuando ellas están recluidas, ustedes recuerdan ahí que dice que los ponen a rezar, a cantar, situaciones religiosas, y uno dice, pero ¿por qué los adormecen con esto? Hay un discurso religioso amparado también en el discurso científico. ¿Por qué? Porque de alguna manera ustedes saben que la manipulación religiosa se comprende o se comprime para apoyar un sistema político. De alguna manera, estos grandes aparatos ideológicos del Estado se confabulan para integrar esa gran dictadura. Y es muy interesante qué es lo que sucedió, porque a ella le inyectan trementina, le inyectan insulina, hay un shock, es decir, son personas que no tienen absoluto derecho ni a conversar. No sé, hay una parte ahí muy curiosa del cuento que las, ¿cómo se llama? Las internas se quitan la ropa, ¿verdad? Eso también tiene un gran trasfondo porque de alguna manera ellas liberan su estado de retención y el hecho de quitarse la ropa es toda una estrategia de rebeldía, porque recuerden que cuando a nosotros nos ponen un uniforme y nos homologan a todos, hay toda una cuestión de no diga nada, haga esto, confórmese con esto. Entonces también esas son estrategias ideológicas para invisibilizar el discurso de una persona. Bien, la próxima, profesora Giannini, gracias. En esta parte, muchachos, yo apunté, esto lo tomo directo del artículo donde dice en la primera, para los análisis críticos del discurso, la noción del contexto es crucial. Por eso les digo, a la hora de que hagan una lectura, fíjense bien en los espacios, en los lugares, en la forma en que está escrita la narración, en la forma en que un personaje hace un viaje, porque todo eso a nivel del análisis crítico del discurso les va a contribuir a amarrar la interpretación con una posible relación contextual. Muy bien, el estudio de los análisis críticos puede mostrar acciones discursivas del grupo dominante, que el grupo dominante son ilegítimas. ¿Cuáles acciones discursivas fueron ilegítimas? Desde que ella entra y se baja del bus. Recuerdan que al final Saturno llega a visitarla y ¿qué le dice el médico? No se preocupe, señor, ella es obsesiva. Y ella se desespera y le dice, conejo, vos vas a creer que yo estoy loca también. Recuerdan ese final tan dramático y después llega Saturno a visitarle y le manda cartas y Mariela Luz lo manda al carajo y le dice, no, esto no. ¿Qué es lo que sucede? Que al final ustedes ven que hay una destrucción total del manicomio. No se supo qué se hizo Mariela Luz. ¿Cuál es esa relación que tal vez yo no la pude extender en el artículo? Eso es la gran metáfora de que se aniquiló, ya terminó la dictadura franquista. Que para mí eso es un gran final que García Márquez lo hace porque él dice, ok, el cuento ingresa en la época franquista, en sus últimos años, pero el cuento termina cuando el manicomio es derribado a nivel estructural y hay una liberación, aunque ya sabemos que Mariela Luz, por el hecho de haber sido destruido el manicomio, se sobreentiende que ella muere. Pero eso es estirar un poquito el texto. Lo que sí les digo es que es vital
que ustedes analicen con muchísimo cuidado los enunciados de un texto. Nunca un autor pone una palabra por ponerla, y menos García Márquez, que fue un periodista de ojo de buen cubero. Cualquier tipo de texto de él, 100 años de soledad, los funerales de la mamá grande, la hojarasca, el coronel no tiene quien le escriba, ustedes leen cualquiera de esos textos y fue tan trabajada la narración, bueno, fina, lo que yo llamo un arquitecto de las letras, García Márquez. ¿Y qué es lo importante? Que nosotros como estudiosos de la literatura tenemos que descubrir esos vacíos semánticos que nos pueden potenciar el texto hacia otras lecturas. Muy bien, el último punto de esta filmina, las experiencias de los grupos dominados se emplean además como prueba para evaluar el discurso dominante. ¿Qué hacemos nosotros? De ahí probar. Número 1, encierran a una mujer inocente. 2, la catalogan de loca. 3, la encierran para siempre un médico que no sabe nada. 4, está la alusión directa a Franco. No podemos invisibilizar eso. Y 5, toda la trama para dejar a la persona inválida casi. Bueno, no sé si ustedes saben, la trementina es una inyección que si a ustedes se las ponen en las piernas no pueden caminar, las piernas, los nervios se inflaman, queda la persona, ¿verdad? No puede caminar. Todos los abusos y todas las maldades que le hacen a María la Luz es producto también de un discurso histórico donde en estos manicomios, como el que les comenté de Miraflores, sucedieron. Tal vez no tan literalmente como lo dice el texto, pero si hacemos una búsqueda nos podemos encontrar diferentes métodos de contener a un loco. Sabemos que el electroshock siempre se ha utilizado en la psiquiatría desde inicios del siglo XX. Bien, la próxima filmina, por favor, profesora. Veamos en esta el desierto de los monegros. Yo, muchachos, cuando daba clases, ahora es que trabajo con asesores, pero yo siento que es fascinante cuando a uno le explican un cuento y ve imágenes. Vean esa carretera. Vean cómo comienza el cuento, que María la Luz se monta en el carro, ella viene de Zaragoza y se encuentra, ella va para Barcelona y se le detiene el carro, no le prende, y ella imagínense a María la Luz ahí, muchachos, sale de su carrito y llega ese bus, uno dice, pero ¿cómo va a llegar un bus en esa soledad? Ese es el desierto de los monegros hoy. Ese es el lugar real. Y ustedes dicen en la ficción, uy, pero ¿cómo esta señora pasó una buseta? Como que ustedes estén en San José a las 2 de la mañana y pase una buseta que diga, vámonos de fiesta todos para la playa. Y usted dice, pero ¿qué es eso? 2 de la mañana. Esto está muy raro y todo mundo vestido como militar. ¿Me comprenden el juego que nosotros como lectores tenemos que hacer? Escarbar. Un cuento lo tiene que leer mínimo unas 10 veces para encontrar las asociaciones, las ideas que quedan sueltas y que el autor es el que las deja. Vean el desierto de los monegros. Ella la toma ahí y se va. Tal vez al fondo en las montañas, por ahí debe estar el manicomio donde la llevaron. Y si ustedes también recuerdan una cosa del cuento muy interesante, es que Saturno cuenta la vida personal con María y él dice, pero esta mujer me dejó 3 veces a mí, se fue con un mexicano, se fue con otro, y uno dice, qué raro, será, uno sospecha como lector, ¿será que esta señora es media deschavetada y en serio está obsesionada? Es otra posible lectura, analizar el cuento a partir de los conceptos de la locura. Ya hay que tener otro marquito teórico, ¿verdad? Pero yo les digo, a mí me sospechó más con la lectura que hice de ese periodista, donde me sorprende
sobremanera porque alguien va como militar, porque ellas en lugar de enfermeras son guardas, porque esta negligencia tan pavorosa del médico, ¿qué nos está llamando la atención? El juego que él hace de los lugares, cómo se termina resemantizando de manicomio a cárcel, que ellas no tienen derecho ni a hablar, ¿verdad? Y lo más desesperante, recuerdan el momento en que ella está en una actividad y logra ir y está sonando un teléfono y ella va y no ve ningún guardia y lo agarra y llama a Saturno y Saturno le menta algo le dice, puta, no moleste, algo así le dice, es que no me acuerdo también. Pero ustedes saben la desesperación de Mariela Luz al momento en que pudo escaparse y ya ella, recuerdan lo que le dice la novia que le llega a dejar los cigarros al final, que dice la novia, yo la vi muy tranquila, parece que no está loca. Eso queda también, y eso sí lo explico en el artículo, que ella realmente no está loca, ella es una presa política, una víctima más de un sistema dictatorial terrible. Bien, la siguiente. Vean, muchachos, y se lo comenté a la profesora Giannini, yo me encontré esta película, no sé si la han visto, es una película dirigida por Clint Eastwood. Este personaje, interpretado por Angelina Jolie, ven al niño a la parte de abajo, ella, ¿verdad? El niño se lo secuestran, nada más se los voy a contar así por encima porque qué pereza que le cuenten a uno algo, ¿verdad? Esta señora, resulta que el hijo se lo secuestran y ella pone la denuncia formal. ¿Y cuál es la sorpresa? Que llega el comandante y le dice, aquí está su hijo. Pues resulta que el hijo es otro. Ella no tiene realmente a su hijo, se lo cambian. Pero como están en un momento histórico de Estados Unidos de los años 30, la policía es ultra corrupta y le cambian a ella el hijo. Y ella comienza a reclamar, este no es mi hijo, ¿qué pasó? Mi hijo es este, y ella lleva fotos y todo. De ahí la agarran entre ojos y la meten a un manicomio. Y ahí se ven las torturas. La bañan con agua fría, lo del electroshock, igualito al cuento de García Márquez. Yo un día, por dicha, la vi y dije, aquí hay un estudio comparado que ya después la profesora Giannini les puede ayudar con material teórico. Pero los invito a hacer esa relación entre este texto narrativo y un texto visual, cinematográfico. Si conocen la película, pueden ahora recrear y hacer las asociaciones. Casi que es una Mariela Luz contemporánea donde ella sufre también un discurso, en este caso sería un discurso policial, ¿verdad? Pero siempre un discurso de corte político, porque sabemos que todo lo que engranaja al policía hay un trasfondo de corte del poder ejecutivo en cualquier país. Muy bien. Y la última. Bueno, muchas gracias por su fina atención. Espero no haberlos aburrido porque no pude presentarles mi rostro. Hubiera sido bonito también que me conocieran. Muchísimas gracias por este espacio y por haber leído mi articulito. Preguntas con muchísimo gusto. Chicos y chicas, compañeras, este sería el espacio oportuno para realizarle preguntas a don Carlos en relación con lo que es el análisis crítico del discurso para que aprovechemos el espacio. No me digan que tanto los aburrí. Me gustaría, don Carlos, agradeciéndole por, por lo que nos compartió, no solamente porque notamos su conocimiento en el texto, sino también algo
creo que lo tenemos nosotros los amantes de las letras, es esta pasión por lo que hacemos y por lo que trabajamos. Muchas gracias por esa parte. También gracias porque los contenidos de los que habló y que aplicó en su análisis nos funcionan a nosotros en el curso de comunicación a lo largo del curso, no solamente a nivel literario, sino otro. Los chicos tienen que analizar otros tipos de texto también y verlo puesto en práctica en lo literario, ver la importancia que tiene el contexto, ver quiénes son, cómo son, cuáles son las características de estos personajes, ver y hilar bien para poder darnos cuenta de qué estamos hablando es fundamental en nuestra práctica de analistas discursivos, aunque estemos empezando o aunque ya tengamos más tiempo. Muchas gracias. Para servirles, el placer y el honor fue mío. Muchas gracias. Hay una consulta en el chat de la profesora historiadora Valeria Mora. Sí. Dice, según su opinión, ¿cómo ayudaría este análisis crítico de texto en la investigación en general? ¿Cómo nos puede ayudar en general en las investigaciones? Bueno, muchas gracias a la profesora por su consulta. Yo pienso que este tipo de análisis es interdisciplinario. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, yo tomé partes de estudios de periodismo, investigar un poco sobre la historia de España en la época franquista. Es también un tema muy interesante para abordar las injusticias que han tenido, ejemplo, las sociedades centroamericanas, los problemas que hay actualmente en Israel, en Pakistán. Es decir, el análisis crítico del discurso permea otras áreas del conocimiento. Y siento que la historia y la literatura van, casi que son hermanas. Además de que tenemos un tema aquí muy rico que pueden también abordar, que es el tema de la memoria. ¿Cuál es la memoria que surge a partir de las injusticias de una guerra que duró tanto, una dictadura que duró tanto? Y para mí, nosotros, ¿verdad? Los que estudiamos filología, los historiadores, los sociólogos, podemos hacer estas mancuernas y potenciar lo que dice la profesora Gina también y la profesora de historia, potenciar que los alumnos abarquemos no solo la parte literaria, sino que hagamos un caleidoscopio de análisis. Claro, y precisamente en humanidades nos interesa que los estudiantes vean esta relación entre la historia, entre la cultura, la literatura, aspectos filosóficos e históricos, a que le buscamos la relación y este texto posibilita también que todas estas áreas se interrelacionen para también poder desarrollar el análisis. Muy importante, nosotros les invitamos a los estudiantes a cuando lean un discurso, por ejemplo, pueden apropiarse también de elaborar una crítica, valga la redundancia, con el análisis crítico del discurso, a partir de lo dicho y lo que no se dice, y cuáles desigualdades sociales se presentan, por ejemplo. Perfecto. Entonces, enseñarles a ellos a que, ¿verdad? Abran ese entendimiento, ¿verdad? A poder analizar, ¿verdad? En los discursos, lo dicho, lo no dicho, cuáles sectores se afectan, cuáles sectores se benefician también. Y en la literatura es muy interesante, en la parte de crítica literaria, que ellos puedan, desde ese uniforme militar, ¿verdad? Ya nos está marcando ahí en un análisis crítico, ¿verdad? Un uniforme militarizado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué nos hace pensar que nos está informando en ese sentido el texto? ¿Cuáles son las pistas que me posibilitan a mí poder armar una crítica literaria? La profe Giannini va a participar. Hola, bueno, igual me uno a las felicitaciones de la exposición. Muchas gracias, Carlos. Realmente ha sido un espacio bastante interesante y nos has abierto
¿verdad? Nos han lanzado muchas ideas sugerentes a cómo podemos analizar los textos. Yo quería hacerte dos preguntas Con todo gusto. del análisis que haces. Hablas y cuando mencionas la condición que le dan a María de la Luz como agitada, ese es el término que se usa a nivel del doctor, me pregunto si no podríamos pensar como en un juego, en esta idea de agitada, un poco, tal vez una agitadora política ahí. Excelente. No lo había visto así. Muy Por ahí bien. se me hace ese posible juego. Y lo otro que también te quería preguntar, ¿qué te parece si el nombre de la protagonista también ahí se ve opuesto con lo que va a ser el espacio mismo donde va? Porque justamente haces ahí en la mención, ella se llama María de la Luz, y Ujú. vemos que en el espacio utilizas y en análisis señala la metáfora de el palacio en sombras. Eh, y un poco esta idea de, bueno, si ella ya de una vez, me parece a mí esta idea de cómo el espacio va de alguna manera acortando su misma vida en el sentido de pensarlo como luz. No sé qué te parece esta relación. Sí, ahí obviamente, ¿verdad? Lo de agitada se quedan como anillo al dedo porque es un personaje que está en contra o de alguna manera no lo sabemos porque María la Luz nada más ella viene de visitar a sus familiares, es capturada, no sabemos el trasfondo porque ella no lo dice, pero si lo hacemos engarzado con lo que habla, el médico está perfectamente ese juego, ¿verdad? Tomar un significado diferente y contextualizarlo hacia el discurso político. Y lo que decís de Mariela Luz, ¿verdad? Obviamente ahí hay una retroalimentación enorme porque ella cambia de un lugar abierto, que es el desierto de los Monegros, hacia un claustro, porque en el cuento también se dice que ella está en una especie de claustro, convertido a qué? Convertido a manicomio. Eso del juego de los colores, de lo opuesto, ¿verdad? Luz, oscuridad, ese es un análisis permitido y me parece muy rico para hacer una intervención más exhaustiva del cuento. Y nada más me gustaría terminar con esto. Yo creo que hay en la literatura latinoamericana, muchachos, muchos textos que encierran injusticias. Si ustedes, bueno, ojalá en algún momento puedan leer Cachaza. Es una novela genial que habla sobre un manicomio costarricense. Y van a ver ustedes las injusticias, ¿verdad? Inclusive, no sé si han oído hablar de la de la isla de San Lucas, la isla de los hombres solos. Miren, ustedes leen ese texto y pueden meterle ahí el análisis crítico al discurso hasta para tirar para arriba. Cómo maltrataban a los presos, los metían en un hueco. Bueno, es una novela riquísima para trabajarla con este marco teórico. Y estoy muy feliz, muchísimas gracias a doña Fiorella, la profesora Gina y la profesora Giannini que me hayan invitado, porque por lo general uno escribe un artículo y a veces nadie lo lee o queda por ahí, y el asunto es que la gente lo aproveche, ¿verdad? Espero no haberlos aburrido mucho. Gracias, don Carlos. Dos preguntitas muy breves. Y Con todo también, bueno, gusto. quisiera referirme brevemente a María de la Luz. Ajá. Bueno, ya desde su nombre, María de la Luz, nos da Uh-huh. esa idea de luz, donde hay luz hay sombra, ¿verdad? Entonces, este cuento precisamente nos presenta ese contraste, ¿verdad? Ella es la que viene en esta gran metáfora, ¿verdad? A iluminar este camino y termina finalmente Uh-huh. ¿verdad? A dar ese término a la dictadura de Franco, ¿verdad? Entonces, resulta muy interesante. Dos últimas preguntas, don Carlos. Con mucho gusto. ¿Qué lo motivó a usted, de parte del estudiante Daniel Méndez, qué lo motivó a usted para que escogiera realizar el análisis crítico del discurso de poder en este cuento? ¿Verdad? ¿Cuál fue la motivación para elegir este cuento para Ajá. aplicar el aparato crítico del análisis crítico del discurso? ¿Y cómo puede mejorar un estudiante ese análisis crítico? ¿Verdad? ¿Cómo puede
¿verdad? Ellos son críticos, los chicos y demás, pero ¿cómo pueden mejorar esas técnicas para poder? Vean, bueno, gracias Daniel y Andrés y las otras consultas. La primera, este texto yo me lo había leído desde el punto de vista fantástico y yo creía que Mariela Luz estaba entrando como a otro mundo, ¿verdad? Porque pasa de un desierto a un manicomio, es traspasar un portal. Pero yo dije, no, ¿qué es esto? Y un día, como yo les doy talleres a los bibliotecólogos, un día me puse a leer periódicos en España y me encuentro uno que dice, en la dictadura de Franco se encuentran manicomios con rastros de injusticias y de violentaciones, y hago yo, pero esto es lo mismo que hace García Márquez. Y de una vez me dije, aquí tengo un análisis diferente. Y de ahí fue ese entusiasmo, porque honestamente la literatura de García Márquez es muy trabajada. Entonces encontrarle algo nuevo a un súper escritor cuesta mucho. Y yo me apasioné y comencé a buscar y dije, no, aquí está la beta, aquí está algo nuevo, le voy a sacar a este señor. Y como dice Andrés, transmitir o cómo puedo ser más crítico. Muchachos, el mejor consejo que les doy es esto: lean, porque ustedes no pueden hacer un análisis y quedarse con solo lo que le dice la profesora en la bibliografía. Lea, papá. Uno tiene que ser investigador. No hay necesidad de tener un doctorado para escarbar. Si a usted le apasiona el erotismo, busque, lea Foucault, Historia del Erotismo, Poesía Erótica. No se quede con lo que le den. Es un consejo de vida. ¿Por qué? Porque si usted se queda solo con la bibliografía del curso, ¿qué nos pasa? De ahí, entonces, si la profesora metió solo 10 libros, yo solo esos 10 libros voy a leer. No, señor. Usted tiene que trascender lo que le dice el profesor y buscar ser más creativo. Vean, muchachos, yo me crié en una época donde no existía nada de esto. Yo estudié con fotocopias, no había celulares, no había nada de eso. Aprovechen, miren, hagan un video, hagan una infografía, hagan una interpretación del cuento a partir de los roles femeninos. Las muchachas o los compañeros trabajen el punto de vista, comparen a Mariela Luz. ¿Saben con quién pueden comparar a Mariela Luz? Con nosotros. Nosotros estamos sufriendo una restricción política, somos violentados, nos asusta un gobierno. No puede salir porque se le pega el virus y, discúlpeme, y los encargados andan en la playa, como encontraron a aquel señor ahí con la novia. Es decir, hagamos un análisis crítico del discurso hasta de noticias del periódico. Cojan La Nación y critíquenla. Ustedes le sacan, bueno, tal vez el curso es más de literatura, pero usted agarra La Nación, muchachos, y se van a dar 4 gustos. Pero mi recomendación es, siga, no se quede con lo que le da el profesor, investigue. Ahora el internet es un mar. Usted puede bajar tesis, baja artículos. No se quede con lo que le diga una sola persona. Porque el día de mañana, cuando ustedes se enfrenten a una tesis, que nosotros, bueno, en mi caso, uno tiene a veces hasta que no quiere ni ver la computadora, pero miren, hay que seguir y cuestionense cosas del punto de vista moral, religioso, familiar. Hay cuentos riquísimos para eso, porque el discurso familiar es también un discurso ideológico, ¿verdad? Fuerte. Muchísimas gracias. No sé si hay otra consulta. Muchas gracias. En relación con la estructura del análisis, nosotros vamos a la plataforma, ¿verdad? A subir el artículo de la revista Umbral para que entonces los estudiantes, ¿verdad? Los que todavía tal vez no lo tengan, puedan ahí observar la estructura del análisis. Es que, como les digo, muchachos, mejor si no han leído el artículo y
ya leyeron el cuento, traten de hacerlo, ¿verdad? Ahora, porque yo, si me pongo a decirles que la estructura discursiva, retórica, tipo de sociedad, de ahí es contarles la película, ¿no? Vayan y lo leen, van a disfrutarlo. Yo recuerdo un profesor que tuve hace más de 30 años y él tenía esa magia de contar el texto, pero lo hacía oralmente, no lo leía. Yo nunca he visto una persona con esa memoria tan increíble. Y ya iba a la parte mejor y paraba y decía, si quieren saber el final, vaya y lo lee. Y yo, bueno, decía, oh viejo más cabrón, pero bueno, era tan divertido y vea, le agradezco tanto porque eso me motiva a leer, a investigar. Y como les digo, muchísimas gracias por haberme permitido este espacio, a las compañeras de la UNED, y ojalá les haya gustado la intervención y disfruten a García Márquez, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Carlos, de parte de la Coordinación de Estudios Generales y de parte del Departamento de Comunicación y Lenguaje. Agradecemos este espacio que usted nos ha brindado, que ha sido Con todo enriquecedor gusto. para nuestro estudiantado y personal docente. Agradecemos mucho. Recuerde que esta es su casa, la sede del sur, y pues que esté usted muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasen una bonita tarde. Hasta luego.